Muy buenos días, muy buenos días, mis queridas hermanas. Nuevamente, mujeres de fe, es un gusto volverlas a ver, bueno, aunque sea de manera virtual. Gracias a Dios nos vimos en ese evento de Zoom, que fue maravilloso, poder ver sus miradas, poder de verdad tenerlas en vivo. Yo lo comentaba con el pastor, qué padre sería que mejor este tipo de enseñanza se pudiera dar de manera Zoom, porque pudiéramos vernos, ¿no? Y eso es mucho mejor. Pero bueno, mientras sigamos así y así Dios lo permita, estaremos brindando lo mejor y cada día que el Señor me use y sobre todo poder darnos Dios esa parte para usted, para mí, de poder seguir adelante, de poder vivir su verdad y de poder ser verdaderamente agradar a Dios como verdaderas hijas. Y bueno, como verdaderas mujeres de fe, creyendo en Él y siguiendo y seguir creciendo. Guerra espiritual. De guerra espiritual se ha hablado muchísimo. Atar, decretar, desatar, hacer, deshacer, nudos, lo que fuera. No es una verdad. Entonces, vamos a irnos a la escritura, pero me gustaría comentar algo. ¿Sí? Me gustaría. Siempre en una guerra hay estrategias para cada batalla. Y para una guerra espiritual también tiene que haber estrategias. Por ejemplo, te lo voy a poner de la manera como un ejemplo. Siempre el George Patton fue un genio que le decían genio militar. Él fue un hombre de respeto, de admiración. Fue un general durante la Segunda Guerra Mundial. Y fue alguien protagónico. No hubo enemigo más temido también que el mariscal de campo alemán Erwin Rommel. Y sus tácticas astutas de guerra le ganaron el sobrenombre a él del zorro del desierto. Imagínate lo que es un zorro, ¿no? El éxito de Rommel en el desierto implacable del África del Norte era del dominio público. Y aún así Patton lo condujo hasta la emboscada que llevaría a la derrota de las tropas alemanas. Patton resultó ser más astuto que el zorro y logró cambiar el curso de la guerra para obtener la victoria de los aliados sobre Alemania. Pero hay una pregunta. ¿Qué fue lo que ayudó a Patton a derrotar tan contundentemente a su enemigo? Cuando se le hizo esa pregunta en una entrevista, Patton se dirigió directamente a Rommel y dijo: conozco su libro. Patton había estudiado las tácticas de su enemigo y de esa manera los creyentes deberían conocer el libro de libros. A medida que estudiemos la Biblia, vas a ir aprendiendo las estrategias que utiliza nuestro enemigo invisible Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si fuera, fíjese bien lo que voy a hablar. Aún en el fútbol americano, para aquellos que les gusta, como a mí me gusta, me lo enseñaron de muy niña. Mi papá me sentaba a su lado, tendría yo unos 9 años, y me sentaba mi papá. Soy carnero porque mi papá era carnero. Y me sentaba con él y él me señalaba cuánto tenía el valor de una yarda, etcétera, etcétera, dónde debían de llegar, cuáles eran los castigos, etcétera, etcétera. Y cuáles eran las reglas. Y
Y también me habló de una palabra que se llamaba escautear. Cuando mi hijo también jugó fútbol americano, de esa misma forma, yo aprendí que escautear era ver los juegos de los enemigos, de los otros, para saber qué jugadas, sus jugadores, cuáles eran sus jugadas, cómo reaccionaba un jugador, los corredores, etcétera, 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 etcétera. Pero había que conocerlos. Ahora, los dos hacen lo mismo. No nada más crea que un equipo hace de escautear. Entonces los dos escautean. Y eso es algo increíble. Hay una frase muy buena que dice que los juegos, esto parece un juego de brutos, pero no cualquiera lo puede jugar. Es un juego de mucha inteligencia. Y a mí me gusta mucho. Bueno, entonces así se escautean. Pero eso es observarse uno al otro. Lo que hizo aquí Peyton es ver su libro, conocerlo realmente. ¿Sí? Porque aquí en este juego de fútbol americano se escautean los dos, pero gana la mayor inteligencia. Si me explico, ¿verdad? Entonces aquí le conoció perfectamente. Ok. En este caso, lo que yo te quiero decir es que si tú conoces y estudias, escudriñas la palabra, vas a conocer verdaderamente. La historia nos relata que desde el comienzo de la civilización se llevan a cabo batallas en muy diferentes reinos y algunas han sido muy importantes, que cambiaron el curso de la historia mundial. La Biblia nos habla acerca de una batalla permanente que se libra entre dos reinos espirituales, el reino de Dios y el de Satanás, con huestes invisibles e influencias demoníacas. Aunque Dios reina sobre el cielo y la tierra, Él le da a Satanás un poder limitado. Está consciente, sí, porque todo le queremos, permítanme, pero todo le queremos echar la culpa, y ese es el problema. Todo es culpa de Satanás. Y me pasa esto por Satanás. Y sucedió esto por Satanás. Y tomé esta decisión por Satanás. O sea, no. O sea, así no es la vida. Porque la escritura es muy clara. Y Dios hizo un plan perfecto. Y Dios nos dejó la escritura para sus hijos. Y Él se reveló ahí. Y Él nos tiene un cuidado. Él no nos dejó así a la deriva, ahí a ver qué respondes y ahí a ver cómo puedes. Hay una responsabilidad del hijo. Ahora, vamos a concientizar esta situación. ¿Sabe usted que el sistema actual del mundo está contra los caminos de Dios? ¿Lo sabe usted, sí o no? ¿Este sistema va en contra de Dios? Bueno. ¿Sabe que tiene un enemigo poderoso y cruel que está atacando constantemente por todos lados? Algunos se sienten como que viven en Cristianolandia, ¿no? Como que todo es peace and love, rosas y flores rosas y rojas, y quieren pasársela dándose intercambios y dulcecitos, y cuando quiero voy a la iglesia y cuando no, no, y Dios me conoce mi corazón y hago lo que se me da la regalada gana y vivo como quiero, y entonces es un cristianoide de Cristo, ¿cómo dije? Cristiolandia. Sí, yo he visto ese tipo de lugares sociables. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué
¿Qué es una batalla espiritual? Es el conflicto continuo de la raza humana contra sus enemigos. Te voy a dar 3. El mundo, la carne y Satanás. Quiere evitar que los incrédulos tengan una relación personal con Jesucristo, pero tiene un poder limitado, porque si tú vas a nacer de nuevo y Dios lo sabe, que tú vas a tomar una decisión. Él te conoce, Él conoce todo, Él es omnisciente, omnipresente. Y no se trata de que te elijan esta manzana sí, esta manzana no. Dios no hace excepción de personas, hasta donde yo sé. Y anular la eficacia de los cristianos. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera de los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. A ver, conozcamos a nuestros 3 enemigos. Primero vamos por el mundo. La palabra mundo proviene de la palabra griega cosmos. En otros contextos, cosmos con K se refiere a la Tierra o a los habitantes de ella. El mundo es el sistema invisible de ideas, actividades y propósitos que Satanás impone y que van contra Dios y su gobierno. Satanás impone y que van contra Dios y su gobierno. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿por qué aceptamos tantas filosofías y tantas ideas del mundo? ¿Por qué nos vamos con tantas distracciones y actividades que nos dan placer y que nos sacan ni siquiera de tener los tiempos de poder estudiar la verdad, de poder escudriñar la escritura, de poder atender a nuestros hijos, en ayudarlos y atenderlos en la parte que nos toca de instrucción en la verdad? ¿Por qué podemos compartir y platicar hasta ser simples en alguien que en el sistema se da una ley o algo y todavía meternos en políticas o cosas que nosotros ni siquiera deberíamos de estar, cuando hay cosas mucho más importantes? La carne. La palabra carne proviene del griego sarx, con X. En otros contextos, sarx se refiere al cuerpo físico. El término viviendo en la carne se refiere a vivir regidos por nosotros mismos en vez de ser dirigidos por Cristo. Romanos capítulo 7, que es el poder del pecado, que actúa a través de la carne de una persona, ya sea salvo o no, y se manifiesta cuando sigue sus propios impulsos
y no los mandatos de Dios. Esos propios impulsos de su carne, de la cual dice: estoy cansado, cansada, no quiero ir a la congregación, hoy no tengo ganas, la carne me llama más ir allá, ir acá, ir a la carne, totalmente la carne en sus placeres. En Romanos 7, 18, 25, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Carne. El diablo, o Satanás, es el tercero. La palabra diablo viene del término hebreo satán, que significa adversario o enemigo. El diablo es el adversario supremo de Dios y líder de las fuerzas espirituales de maldad. El diablo es un ser angelical creado que se rebeló contra Dios y fue lanzado del cielo y recibió la tierra como reino temporal. Un demonio es un espíritu malvado, un ángel caído que decidió seguir al diablo o a Satanás, su comandante en jefe, y sigue obedeciendo sus órdenes. Daimon en griego significa espíritu, con E chiquita. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ok. Ahí están los enemigos, ¿verdad? Estamos bien. Ok. ¿Qué son las fortalezas? Una fortaleza militar es un lugar que está fortificado, que está seguro, que está dominado, ya sea por fuerzas aliadas o por fuerzas enemigas. ¿Sí? Una fuerza espiritual es un patrón, una fortaleza, espiritual, es un patrón de pensamiento arraigado en nuestra mente y dominado por tres enemigos: la forma de pensar del mundo, los hábitos pecaminosos de la carne y las influencias satánicas. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuándo acabará una guerra espiritual? El reino de Dios y el sistema mundano actual coexiste por ahora, pero va a llegar un tiempo en que Dios erradique toda la maldad y juzgue a Satanás y a su ejército, arrojándolos al lago de fuego. Acompáñame a Apocalipsis 27, 21. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió.
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué dije? 27. 27. 20. Perdón. Y 21, 8. Sí, perdón. Apocalipsis 27 y 21, 8. Sí, 27 y 21, 8. 27. A ver, lo voy a volver a repetir porque yo fui la que se equivocó. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y bueno. Yo creo que ahí lo borré. Apocalipsis 27. 7 al 9, ¿verdad? Sí. Subieron sobre la anchura y descendió el fuego y los consumió. Por los siglos de los 21 también, era 21 también, déjeme, no me... 21, 8 también, 21, 8, déjeme ver, 21, 8. 6, 7 y 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Arrojándolos al lago de fuego. Ok. Este será el fin de las primeras cosas y el comienzo de un nuevo orden. Dice Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Un ejército bien entrenado está preparado para luchar en 3 áreas: el aire, la tierra y el mar. Y los cristianos necesitan prepararse para responder en 3 frentes. No es suficiente con conocer al enemigo. Como soldados bien entrenados, necesita reconocer el peligro del mundo, la carne y del diablo, de Satanás, y estar listos antes de que venga el ataque. Proverbios 27:12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. ¿Qué es esa guerra con el mundo? El mundo siempre va a incitar a obtener su aprobación. El mundo nos tienta a conformarnos a sus parámetros éticos. El mundo nos tienta a aceptar su filosofía. El mundo nos atrae para buscar sus riquezas. El mundo nos incita a buscar el poder. El mundo nos induce
a cuestionar la palabra de Dios. El mundo nos tienta a avergonzarnos de Cristo. El mundo nos incita a considerar la fe en Dios como locura. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, vamos a ver cuál es la guerra con la carne. La inmoralidad sexual, la impureza, la fornicación u orgías, la idolatría, la brujería, el odio, las disensiones y contiendas, los celos, la ira, las envidias, las divisiones, la codicia, las borracheras, los pensamientos malvados, el robo, el homicidio, el adulterio, la avaricia, la malicia, las enemistades y los pleitos, la lascivia, los engaños, la arrogancia, la insensatez y los malos pensamientos. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ay, yo creo que con ese tenemos, pero para rato, con nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, vamos con el de Satanás, la guerra contra Satanás. Los ataques satánicos externos del alma y del cuerpo confunden emociones, debilitan la voluntad, amenazando la mente. Mire, entran, ahí están duro y dale. Afligen el cuerpo. Job 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Las fortalezas satánicas internas, la obsesión. Está obsesivo con un pensamiento y con algo de una situación. Pensamientos que nos ofuscan,
fobias, los temores extremos, acciones compulsivas, ¿sí? Y esa parte que llaman adicciones. Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto no quisiera... Bueno, sí. Esto que llaman un control, una posesión satánica, que es en los incrédulos, en los que no son hijos de Dios. Bueno, ahorita lo voy a seguir explicando. Pero esto es en la posesión, es en los que no son hijos. Bueno, y también quiero decir algo al final, así es que escuche, no se vaya a mover del lugar. El control satánico es una tortura mental, es un temor crónico, son convulsiones, cambios de voz, estados catatónicos, poderes psíquicos, fuerzas sobrenaturales, cambios repentinos de personalidad, sueños violentos o pesadillas, apego antinatural a objetos de ocultismo, hablar lenguajes desconocidos que verdaderamente, exabruptos de ira descontrolada, pérdida de control del movimiento corporal, retorcimiento, comezón incontrolable, reacción violenta al nombre de Jesucristo y a cosas de Dios. Ahora, estos síntomas también puede haberse un problema psicológico que necesita atención médica, pero estoy hablando en este sentido. Algún problema físico y disfuncional en la cuestión física, que tiene que verlo un médico. Ahora, muchas veces la gente, antes de conocer a Dios también, tiene problemas por esta razón. ¿Dios lo puede sanar? Sí. Y cuando es hijo también. Sí. Dios puede hacer hasta lo imposible de todo, lo que ni se imagina. Pero cuando hay consecuencias de algo, es un testimonio decirle a usted que si abusó de las drogas, que si abusó del alcohol, Dios lo permite en su soberana voluntad. Y viene una deficiencia en el cerebro. Y a veces necesita usted ir a ver a doctores para que físicamente le den ciertas cosas que se perdieron en el cerebro. No puedo decir más porque yo no trato ese tipo de cosas hablando de medicina. Pero de testimonios sí. Lucas 8:27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Lucas 8:27. También puede usted ver 26:39. Puede ser un cristiano, ahí voy, para aquellos que... ¿Puede un cristiano ser poseído por demonios? En la Biblia nunca se dice que un creyente verdadero esté poseído por un demonio. Sí fueron oprimidos, mas no poseídos. Un creyente genuino son rescatados del dominio de las tinieblas de Satanás y son llevados al reino de la luz. Porque la presencia del Espíritu Santo mora en la vida de los hijos de Dios, es prueba de que un cristiano no es poseído por un demonio. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Ok. Vamos a ver ahora
la derrota. En la batalla de Waterloo marcó la derrota final de un genio militar, Napoleón Bonaparte de Francia. La lluvia convirtió el campo de batalla en un gran lodazal, lo que impidió que Napoleón enviara su artillería pesada a tiempo. Ese retraso fue fatal debido a su demora. Sus enemigos unieron fuerzas y arremetieron contra él con una ventaja de 2-1. Bueno, ¿por qué le menciono esto? Para usted, el campo de batalla está en la mente. Si usted no lleva cautivo a Jesucristo todo pensamiento que desea alojarse en ella para pelear contra Dios, usted va a experimentar su propio Waterloo. ¿Ya me entendió? Bueno. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso luego llegan. Es que dudo, es que esto, es que aquello, porque este es el campo de batalla. Te decide su lodazal o la firmeza de la tierra que tiene dentro. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Entonces, vamos ahora a edificar fortalezas. Déjeme ver si hay tiempo todavía. Unos 10 minutos, creo. ¿Verdad? O 5, creo. Unos 10, ¿verdad? Vamos a edificar fortalezas. Ahora, la batalla comienza acá, en la mente. Primero, un pensamiento, por ejemplo, una mentira del mundo, de la carne o de las influencias satánicas que penetra en mi mente. Se toma una decisión consciente, o sea, mi voluntad, de aceptar o rechazar ese pensamiento, ¿verdad? Porque yo tengo mi propia voluntad. Este pensamiento se va a convertir en un hábito cuando decide de manera continua regir sus acciones por él. Entonces se edifica una fortaleza cuando se vuelve un comportamiento arraigado que no puede controlar. Efesios 4, 26, 27. Voy a darle un ejemplo bíblico. Está en Primera de Samuel, capítulos. Solo le voy a dar los capítulos. Usted tendrá que leer el 9, el 10, el 18, el 19, capítulos 28 y 31. Lo repito, capítulos 9, 10, 18, 19, 28 y 31. Ok. El rey Saúl. Habiendo sido elegido por Dios para ser rey, Saúl comenzó como un soberano humilde que salvó al pueblo de Israel de los amonitas. Cuando David se levantó como un guerrero valiente y enfrentó a los filisteos, Saúl lo ascendió a un puesto de alto rango. Sin embargo, la popularidad de David delante del pueblo molestó mucho a Saúl, que los celos lo asaeteaban, o sea, por sus malos pensamientos, y estaban llegando a su corazón. Finalmente, esos celos lo trastornaron a tal grado a Saúl que quiso matar a David. Decisiones, en varias ocasiones. Cuando falló su plan,
Saúl continuó tramando estrategias, algo que en forma habitual, para lastimar a David, que consideraba su enemigo. El temor que lo controlaba y la desconfianza hicieron presa de él, o sea, fortaleza, por el resto de sus días. El enojo reprimido, el temor, la envidia, la falta de perdón, la rebeldía y el orgullo pueden abrir la puerta para que entre el demonio en su vida. El rey de Israel no fue la excepción. Poseído por espíritus de maldad, Saúl buscó el consejo de una hechicera, acto prohibido por Dios, por las leyes civiles y espirituales. Y finalmente el rey cosechó la consecuencia más severa por sus actos, la muerte. Primera de Crónicas 10, 13 al 14. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Bien. ¿Dónde está toda la ayuda? En la escritura. ¿Tus pensamientos cada rato te derrotan constantemente? ¿Y cómo los vences? Hay que reconocer que Satanás es el padre de la mentira y se deleita en derrotarlo. Hay que leer el libro de Filipenses. Cada vez que le vengan pensamientos de derrota, escriba cómo puede reemplazar ese pensamiento que le viene y le viene y le viene. Y cuando no esté en su mente, cada vez que esto llegue a su mente, con lo que dice Filipenses 4, 6, 8, cambie. No se trata de ponerse la sangre de Cristo. Digo, no, Señor, esto no viene de ti. La Escritura, tómese de la Escritura. Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ya no es como antes, ya no es como cuando Dios no estaba, que dejábamos nuestra mente por allá divagar, o estábamos pensando nuestras maldades, o qué hacer, o qué estar ahí obsesionados y pensando. Es que no quiero dejar a medias esto. ¿Cuál sería la causa principal de una derrota? Si usted estuviera, le llaman a entrar a la milicia, usted tendría primero que someterse totalmente a un entrenamiento exhaustivo. O sea, no se le puede mandar al frente de la batalla si usted primero no tiene un entrenamiento. Y ese entrenamiento lo capacita para usar el equipo que se le tenga que designar, para enfrentar adversidades mentales y físicas y para tomar decisiones que puedan ser acertadas en ese campo de batalla y dónde lo vamos a poner. Además, necesita tener la seguridad de que su preparación es adecuada,
confiar en el comandante y en sus compañeros que tiene de pelotón, ¿verdad? Bueno, en una guerra espiritual es muy esencial la confianza en el comandante supremo y la seguridad en que conoce las estrategias necesarias para obtener la victoria. Si en vez de seguir a su comandante usted da cavidad a engaños del enemigo, se va a hacer vulnerable y va a perder la batalla. Le voy a dar una creencia equivocada. Inversión en el mundo. La felicidad es mi meta principal y esta se mide conforme a los parámetros de éxito del mundo. Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El deleite en la carne. Tengo el derecho de obtener lo que quiero, lo que deseo. Proverbios 11:6 nos dice: tengo el derecho, la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Y la ignorancia acerca del poder de Satanás. El diablo es una figura mítica. Solo los ignorantes y los fanáticos creen en él. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora vamos a esa creencia correcta. Yo confío en Cristo, que está morando en mí. Tengo el poder para derrotar cualquier situación espiritual o satánica. Y tengo que estar alerta para rechazar cualquier pensamiento que me impida poner mi confianza en otras cosas o personas que se aparten de la verdad que se encuentra en Dios. Proverbios 21:22. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El poder de la oración es muy importante. Recordemos también que la Biblia dice que un niño tenía convulsiones por causa de un espíritu maligno, así como ataques severos que casi le ocasionaron la muerte. Y Jesús le dio una lección a sus discípulos y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Marcos 9:29. Ahora, a todo esto, Dios no quiere que se esté enfrentando a lo que no. Quiero que me entienda. Dios nos prepara antes, no nos avienta a ver qué puedes hacer o a ver qué haces o a ver qué se te aparece, a que no vea usted moros con tranchete. Esto es algo que verdaderamente Dios lo tendría que prepararlo a usted para algo. Entiéndalo. No tiene que atar, desatar, pisar, nada de eso. Creo que esta parte ya hasta aquí quedó clara. Y vamos la próxima semana, si Dios nos lo permite, para encontrar esa parte tan hermosa que Dios nos tiene. Bien, damos gracias, por favor. Señor bendito Dios, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, porque tú eres el único Dios que es vivo, que es verdadero y que cumplirá todas sus promesas conforme a la única verdad
de un Dios verdadero, de un Dios que se revela ante la verdad, única verdad. Señor, somos tus hijos y fuimos comprados a precio de sangre, Señor, cada uno de tus hijos. Si somos nacidos de nuevo, tenemos el Espíritu de Dios, Señor, el cual tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú no haces excepción de personas. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti confiamos, que tú nos guardas en el hueco de tu mano. Gracias, Padre, por cada una de mis hermanas. Gracias por cada una de ellas. Y gracias por el guardado que tienes a nuestras vidas y a todo el propósito que cumplirás en cada una de nosotras. Gracias, Señor, por esta enseñanza y gracias, Padre, porque solamente en ti confiamos, creemos y viviremos conforme a la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios le bendiga y que esté muy bien.